Sí, buenos días, le damos las gracias a todos los que nos visitan hoy. Le bendecimos en nombre de Jesús. También bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales. Y hoy traemos un mensaje al cual le he puesto por nombre secreto para no rendirte. Vamos a ver varios puntos que son esenciales para no rendirnos en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a orar para que ese Señor es que guíe toda palabra que salga de mi boca. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más en este día, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que realmente guíe toda palabra que salga de mi boca, Señor. Que tú uses esta palabra para edificación de nuestras vidas, Señor. Para recibir de ti, Señor, para alimentarnos espiritualmente, Señor, para alentarnos y para poder seguir hacia adelante, Señor. Muéstranos, revélanos, Señor, cuál es tu voluntad y ayúdanos, Señor, en cada momento de nuestra vida, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Vamos a aprender el secreto para no rendirnos, porque existe un secreto para no rendirse. Es normal que todas las personas tengan sentimientos de vez en cuando de querer rendirse, de querer tirar la toalla, sentimientos de que como que no logran alcanzar realmente el propósito en sus vidas. Eso es normal, de sentirse de que no son suficientes. Y el sentimiento de abandono, de abandonar. Y muchas veces, aunque estamos en este camino de la iglesia, el sentimiento de abandono no se manifiesta solamente retirándonos de la iglesia, sino como que decaemos y dejamos de fluir de la manera que estamos fluyendo, dejamos como que de prestar atención o de darle la importancia que requieren el caminar con Dios, de buscar las cosas de Dios. Entonces nos relajamos, bajamos la guardia. Esa es una manera de tirar la toalla, una manera de decir no puedo más, una manera de abandono, de como que ponerte a la defensiva en una retirada, esperar que otros hagan por ti. Es una manera realmente de que muchas veces el ser humano tenemos este sentimiento de tirar la toalla. Pero te quiero decir que con Jesucristo no vale tirar la toalla. Él no permite que tires la toalla. Si tú has creído en Él, tú has confiado en Él, Él nunca va a dejar que tú tires la toalla. Esa pelea la tienes perdida si tú confías en Jesucristo. Pero vamos a ver. Quiero comenzar diciendo que yo creo en los milagros. Jesucristo vino a la tierra no solamente para traer su palabra, vino para libertar, vino para sanar a los que estaban cautivos, vino para liberar. Entonces, ese es el ministerio de Jesús. Traer a las personas de las tinieblas a la luz, pero también es liberarlo, quitarle las cargas, quitarle la opresión. Ese es el ministerio de Jesús, es hacerte libre en todo sentido. Yo creo en los milagros, yo no creo en eso que la gente dice que los milagros fueron para ayer y para hoy no es milagro, solamente palabra y ya. Eso es, la persona que esté en la iglesia y diga eso, yo no sé en qué clase de Cristo él cree. Yo creo en Jesucristo que hizo milagros ayer y hace milagros hoy. Yo creo en los milagros de Jesucristo, no cualquier milagro, en los milagros de Jesucristo, respaldados por la palabra de Dios. En esos milagros yo creo. Yo no creo en esa teoría hipotética de que los milagros fueron para un tiempo y para hoy no. El mismo Dios que caminó con Moisés, que caminó con Abraham, que caminó con David, es el mismo Dios que caminó con los apóstoles, es el mismo Dios que camina hoy con su iglesia, el mismo Dios. No sé si los hombres tenían conceptos de diferencia, pero para Dios no hay diferencia, es el mismo Dios todopoderoso, no hay ninguna diferencia. Si tú has creído en ese Dios, tienes que saber que no es un Dios natural, ni es producto de la mente humana, es un Dios sobrenatural que creó todas las cosas, entre ellas también a ser humano, entre ellas también a ti, también te creó a ti. Pues ese Dios sobrenatural en quien tú has creído es el que hace posible aquellas cosas que para los hombres son imposibles. Voy a comenzar con un testimonio que me remonta, me trae recuerdo, dice que recordar es volver a vivir, me remonta al principio cuando yo me convertí. Era el primer año mío de
de haber nacido de nuevo, de haber nacido del agua y del Espíritu. Y me recuerdo que en aquellos tiempos vivíamos en periodo especial en Cuba y se pasaba mucha necesidad. Y las casas se habían convertido en criaderos de pollo y de puerco, etcétera, etcétera. Las personas en Cuba tenían que hacer malabares a ver cómo podían convertir algunos espacios de sus casas en criaderos y hacían sus polleros, sus jaulas, para que los animales estuvieran dentro de jaulas, porque no es fácil tener una casa entera llena de animales de corral. Y yo tenía mis habilidades manuales y me dediqué a hacer algunos polleros. Así ayudaba a algunas personas y también me ganaba un poco sustento, ¿no?, de la vida, que no estaba muy bueno en aquel entonces. No creo que ahora esté mejor, pero bueno, yo ya no vivo en Cuba, gracias a Dios. Y en aquel entonces conocí a un doctor y él me dijo, yo tengo unos angulares de aluminio, no sé cómo lo resolvió, ni tampoco le pregunté, y me preguntó que si podía ayudar a hacer un pollero. Y dije, bueno, vamos por allá. Yo tenía unas herramientas a la mano que utilizaba y las llevé, y llevé también unos tornillos con sus tuercas que los tenía separados literalmente en dos paquetes, los tornillos en un lado, las tuercas en el otro, porque estaban muy herrumbrosos, estaban muy llenos de moho, de herrumbre, y me era muy difícil trabajar con ellos. Tenía que estar echando grasa y poniéndolo con un destornillador, una tuerca y para adentro y para afuera, para poder irle quitándole herrumbre. A veces se atascaban, otras veces se partían. Era difícil lograr de que una tuerca o un tornillo de esos que estaban en tan mal estado, tú lograras que volvieran a servir y a utilizarlo. Pero ahí poco a poco iba tratando, se desechaban dos, se utilizaba uno, se utilizaban dos y así. Pero costaba trabajo llegar a poder usar uno de esos tornillos con sus tuercas. Y comencé, yo tenía un tiempo limitado, llegué por la tarde en su casa, comencé a trabajar. Pero era tan trabajoso aquella cosa de poder lograr aquellos tornillos que funcionaban con sus tuercas, que me alcanzó la noche. Me alcanzó la noche sin terminar el pollero. Me recuerdo que llega la sombra de la noche sobre aquel lugar donde yo estaba, y me quedaban literalmente dos tornillos por poner. Imagínense, yo tenía en el piso de aquella terraza donde estaba, a un lado las tuercas, al otro lado los tornillos. Yo lo que hacía era que cogía una tuerca, un tornillo, y con una pinza tomaba la tuerca, ponía el tornillo, y con un destornillador iba poniendo, tenía que entrar, sacar, echar grasa hasta que el herrumbre fuera quitando. Y si tenía suerte que lograra pasar el tornillo entero y estaba en buen estado, pues se podía utilizar aquel tornillo con aquella tuerca, se sacaba y se ponía en el pollero. Era un trabajo. Me alcanzó la noche, no había electricidad. Periodo especial, apagón, sin electricidad, no habían luces en las casas, no teníamos linterna. Y me recuerdo que entonces le dije, Señor, le hago este clamor a Dios, una pequeña oración desde mi mente. Le digo, tú sabes que yo necesito terminar este pollero hoy, yo no tengo más tiempo para hacer el pollero este. Y sabes la situación en que yo me encuentro, que está difícil este problema con los tornillos y las tuercas. Yo necesito que tú me ayudes a encontrar en medio de esta oscuridad un tornillo y una tuerca que sirvan, que yo pueda poner y que pueda poner en el pollero para terminarlo. Y yo sabía en la condición que estaban los tornillos y las tuercas, que es mejor que yo, que había estado trabajando con ellos y que sabía en la condición que estaban, lo difícil que era aquello. En medio de la oscuridad, palpando, alcanzo una tuerca, palpando, alcanzo un tornillo, lo pongo, y para mi asombro, el tornillo se va con la mano hasta el final. Con mis manos, con mis dedos. No tuve que utilizar pinza ni destornillador, ni tampoco echarle grasa. Con mis manos hasta el final se va el tornillo con la tuerca, lo saco. Entonces, gracias a Dios, pongo el tornillo con la tuerca en una parte que el pollo que faltaba, y me faltaba otro. En ese momento, como es la carne, uno está dando gracias a Dios por un lado, y por el otro lado la carne a lo mejor está pensando, bueno, quizás fue una casualidad,
que de todo este montón de tornillos y tuercas que hay aquí, justo cogí la tuerca y el tornillo mejor en la oscuridad, sin ver, palpando con mis manos, justo la carne siempre, trata de demeritar los milagros que Dios hace, aunque sean cosas pequeñas. Y le digo, Señor, necesito que me ayudes otra vez. Palpando, tomo la segunda tuerca que me hacía falta y tomo el segundo tornillo que me hacía falta, y cuando lo pongo otra vez, para mi asombro, el tornillo con mis manos se va hasta el final. Aquellos tornillos herrumbrosos, aquellas tuercas herrumbrosas, nuevamente se va con mis manos hasta el final, lo separo, lo pongo y terminé el pollero. Bueno, ahí no acaba el testimonio. Unos días después estoy trabajando haciendo un trabajo en mi casa que me hacían falta utilizar tornillos y tuercas, y esto era lo único que yo tenía. Y estaba sujetando las tuercas inclusive con un tornillo de banco, con un destornillador con 2 manos para ser más preciso, tener más fuerza. Y me pasaba lo mismo, se partían los tornillos, no avanzaban, las tuercas aquí se dañaban, estaban muy dañados. Y me viene a la mente mi experiencia de un par de días atrás con los tornillos y la tuerca en medio de la oscuridad. Y bueno, le doy gracias a Dios, pero nuevamente la mente como que se quiere anteponer. Yo digo, Señor, pero si realmente fuiste tú, y que fuiste, yo sé que fuiste tú, ¿no? Demuéstrame, como que compruébame una vez más que fuiste tú, y tomo una tuerca en mis manos, esas herrumbrosas, con un tornillo los pongo y se van hasta el final. Digo, indiscutiblemente tú eres grande. El Dios de la Biblia se manifiesta tanto en las grandes cosas como en las pequeñas cosas. Pero aún esas pequeñas cosas no las puedes subestimar, porque cuando esas pequeñas cosas se traban en tu vida y no te permiten avanzar, y se te hace imposible poder terminar aquello para lo cual tú has destinado un tiempo, has destinado una fuerza, has destinado un recurso, has destinado parte de tu vida, y no lo puedes terminar, no puedes avanzar, pues no te queda mejor opción que ponerlo en las manos de Dios. Cuando tú confías en tu Dios, en el Dios de la Biblia, que dicho de paso es el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, pues entonces tú vas a tener la respuesta de Él y vas a poder ver el milagro en tu vida. El milagro en tu vida que vas a solucionar el problema ante el cual tú estás. Tú tienes que saber que con el Dios que tú estás tratando, el Dios de la Biblia, no solamente es un Dios que te muestra y te da conocimiento de quién es Él, de que es santo, que Él quiere que tú hagas las cosas que a Él le agradan. No. El Dios de la Biblia es el Dios que también tiene todo poder para poder solucionar aquellas cosas que tú no puedes hacer. Ahora, es necesario que lo tengas en cuenta tanto en las grandes cosas como en las pequeñas cosas, y que le des la misma importancia que tú le das a las grandes cosas, también se la des a aquellas pequeñas cosas en tu vida. Tienes que darle la misma importancia. No darle la misma importancia es tratar de resolver aquellas cosas que tú piensas que están al alcance de tu mano, que tú puedes resolver sin tener en cuenta a tu Dios. Y eso es un grave peligro. Eso es como subestimar a un enemigo cuando estás en una guerra. Los soldados cuando van a la guerra se les enseña: nunca subestimes a tu enemigo. Por muy pequeño que tú lo veas, por muy indefenso que tú lo veas, nunca lo subestimes. Porque cuando tú lo subestimas, tienes un potencial muy alto de que él te derrote a ti. Entonces nunca subestimes. Por muy pequeñas que sean los retos, por muy pequeños que sean los retos, por muy pequeñas que sean aquellas cosas que te enfrentan en la vida, nunca los subestimes. Porque siempre te va a ser necesario la ayuda de tu Dios para avanzar, para poder realizar aquello para lo cual has destinado recursos, tiempo, o para aquello para lo cual tú has sido llamado
para cumplir el propósito en tu vida, ya sea en lo espiritual, como en lo familiar, como hombre, como padre de familia, en cualquier área de tu vida. Como mujer también, la mujer como madre de familia también tienen propósitos en su vida que también tienen que cumplir. Entonces, en cualquier área de tu vida tienes que tener en cuenta a tu Dios para que puedas ser verdaderamente efectivo y para que puedas lograr aquello para lo cual has sido destinado. Ahora, ¿qué hacer cuando estás en peligro? En el Salmo 121, versículo 5, allí dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu guardador. Por mucha precaución que tomes en tu vida, por muy cauteloso que tú seas, por mucho que planifiques, ninguna prevención que tomes te va a hacer que puedas ser cubierto completamente. De hecho, la cobertura no comienza en lo material. El ser humano, tenemos siempre la perspectiva de mirar todas las cosas desde lo material y después llevarlas hacia lo espiritual. La Biblia nos enseña que es completamente al revés, que viene todo primero desde lo espiritual y entonces después se manifiesta en lo material. Ese es el concepto de la Biblia. Nosotros como seres humanos que vivimos en lo material, que vivimos en lo natural, pues vemos las cosas desde el punto de vista natural, desde el punto de vista normal, según lo que nosotros percibimos. Por eso la Biblia nos enseña a confiar en un Dios que no es natural, que es sobrenatural, que no es poderoso, que es todopoderoso. Y que nos enseña la Biblia entonces de que todo comienza en lo espiritual y después se manifiesta en lo material, en lo humano. Se manifiesta en toda la creación, pero comienza en lo espiritual. Tenemos que tener eso en cuenta. En el Salmo 23, versículo 4, allí el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vuelve aquí a recalcar de que Jehová es tu guardador, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara en los pastores era un instrumento de defensa y el cayado era el instrumento que corregía el camino de la oveja, que corregía y que también la salvaba en momentos que estuviera en peligro. Este pastor, aquí Jehová, el salmista lo pone como su pastor, aquel que siempre va a estar con él, aquel que siempre lo va a cuidar, aquel que siempre lo va a guiar. Ahora, un valle de sombra de muerte es aquel lugar donde la vida está en peligro, pero dice de sombra de muerte. No veo un valle de sombra de muerte como un lugar bonito de paseo, con el sol, todo bonito, no, sino algo como en tiniebla, en penumbra, algo que inclusive no te deja discernir bien dónde es que estás. Dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, le dan seguridad, le dan esperanza, le dan vida en medio de la muerte, le dan esperanza en medio de la desesperanza y le dan seguridad en medio del peligro. Allí el Señor es tu guardador y es muy importante que sea tu guardador en todo momento. Cuando estás confundido, no solamente te muestra el camino, sino también es la luz que alumbra por donde vas. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué importante, mucho más hoy en día, en estos momentos finales,
en donde hay un espíritu de inmundicia, un espíritu de maldad en la humanidad derramado a extremos nunca antes vistos, donde hay una gran manifestación satánica, demoníaca, acechando por todas partes, detrás de todo, toda una incitación a la carne, toda una incitación a desobedecer a Dios, un espíritu completamente de tolerancia al pecado, completamente de aceptación al pecado, de incitación al pecado, un espíritu de rebelarse en contra de Dios en todo momento, de rebelarse en contra de Dios y de todo aquello realmente que es una manifestación de Dios, rebelarse en contra. Es un espíritu que sale de las mismas tinieblas, de las mismas entrañas, Satanás el diablo, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, y que incita constantemente al hombre a rebelarse en contra de Dios y apartarse de Dios, no solamente a aquellos que no lo conocen, sino a aquellos que lo conocen. Incita constantemente a hacer el mal, constantemente seduce y constantemente está ahí tentando para que camines en contra de aquello, para que hagas aquello que verdaderamente desagrada a tu Dios, que no agrada a tu Dios. Pues ese espíritu es que se manifiesta hoy en el mundo, un espíritu que no guarda ningún tipo de reverencia a Dios, ya que la reverencia a Dios no comienza cuando estamos congregados en una iglesia. La reverencia a Dios comienza en el corazón del hombre. Es muy importante tener esto en cuenta. La reverencia no es que nos congregamos 2 o 3 personas y adoptamos una posición que parecemos que somos súper santos, hablamos palabras muy bonitas, muy espirituales, parecemos que estamos en el cielo al lado de Jesucristo. Eso realmente no es un espíritu de reverencia delante de Dios. Eso puede ser una fachada. Un espíritu de reverencia delante de Dios comienza en el corazón del hombre, cuando el hombre decide y determina hacer aquello que a Dios le agrada. Decide apartarse para Dios, decide vivir en santidad para Dios. Ahí está el espíritu de reverencia a Dios. Y Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Tú puedes participar en una iglesia toda tu vida y tener un espíritu de reverencia a Dios, porque inmediatamente que sales de la iglesia estás otra vez en tu carne. Tú puedes ir a la iglesia con un espíritu preconcebido de qué es lo que tú andas esperando. No andas esperando de que tu Dios te hable, no andas esperando de que la reunión dure a lo mejor 45 minutos, quieres que dure 5 minutos, 15 minutos y irte para tu casa para seguir en tus andadas. Y vas a la iglesia como que aquel que cumple con Dios, esperando no, yo no vería esperando, sino más bien como exigiendo, de como que tú estás ahí, ya tú estás en paz con Dios y Dios te tiene que bendecir, y eso no es así. Un espíritu de reverencia a Dios es aquella persona que va buscando en todo momento que su Dios le hable, que su Dios le guíe, que su Dios le enseñe, que le muestre el camino y que se aparta para Dios. Y la iglesia es aquel lugar donde se congregan los justos, donde se congregan los santos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que vienen a adorar, que vienen a participar y que vienen a escuchar la palabra de Dios también. Pero no es el lugar donde venimos a aparentar de que somos, porque para Dios nadie le puede engañar. Tú puedes aparentar que tú eres, pero aparentar es una cosa y ser es otra. Por lo tanto, lo que marca la diferencia es un espíritu de reverencia. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Entonces, Él es luz en tu camino. Lámpara es a mis pies. Él guarda tu camino. No podemos obviar la palabra de Dios porque es la que guarda nuestros pasos. No hacemos nada con conocer la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. No hacemos nada con conocer cuál es la voluntad de Dios si realmente no hacemos su voluntad. El que yo conozca la palabra de Dios, el que yo conozca la voluntad de Dios, el que yo crea que Dios existe, eso no cambia las cosas. Las cosas comienzan a cambiar en mi vida cuando yo dejo que Dios transforme mi vida a través de su palabra, cuando yo me aparto para Él, cuando yo decido apartarme para Él, cuando yo decido abrazar esa palabra en mi vida y dejar que esa palabra comience a transformar mi vida. Que yo me llene de conocimiento, eso no hace ningún cambio en mi vida. Yo me puedo llenar de conocimiento de la Biblia. Puedo pasar 20.000 seminarios, universidades bíblicas y conocer mucho de Biblia. Pero si se queda solamente en conocimiento, eso no hace nada en mi vida. Es importante que abracemos la palabra de Dios en nuestra vida, que le demos el lugar que realmente merece, le demos la importancia y que nos apartemos para Dios y que tengamos esto como un punto muy válido en nuestra vida. Es importante eso, porque hoy en día hay muchos, yo le llamo cantos de sirena.
que hablan de mucho triunfo del mundo, hablan mucho de triunfo de los hombres, de mucha grandeza, de mucho triunfo en las artes, en los negocios, en el dinero, en el poder, mucho triunfo. Y las personas enarbolan todas esas banderas de mucho triunfo y de mucha prosperidad. Y eso puede confundir. Entonces todo eso es una tiniebla alrededor de la vida de cristiano. ¿Cómo entonces guío mis pasos en la vida? ¿Cómo guío mis pasos? ¿Por dónde voy? Pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lumbrera, Él me guía por donde yo voy. Es muy importante que como cristianos tengamos la palabra de Dios en nuestra vida presente como una guía y como una luz que nos guía en medio de la oscuridad. Si no hacemos eso, nada estamos haciendo. Es importante. Cuando se agotan tus fuerzas, cualquiera se puede sentir cansado en un momento de la vida. Eso es normal. No existe Superman en el reino de los cielos. Aquí el único que es aquí el único que es todopoderoso es Jesucristo. Los hombres somos de carne y hueso y nos cansamos y necesitamos constantemente la ayuda de nuestro Dios. En Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Ahí dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es real. Es más real que nuestra propia vida. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él es el que te da fuerzas cuando tú no tienes ninguna. Cuando tus fuerzas se agotan. Cuando tú crees que ya no puedes caminar más. Cuando se acaban ya. Entonces, de ahí en adelante es que tú vas a caminar en nuevas fuerzas. En la fuerza que te da Jehová. En la fuerza que te da tu Dios. El Dios de la Biblia, que es el Dios vivo y verdadero. En esas fuerzas tú vas a caminar. Y que es real. Él te da nuevas fuerzas. Cuando estás cansado, agotado, que no puedes más, si te abandonas en sus manos. Si tú se lo pides, tú vas a ver cómo Él renueva tus fuerzas. Lo vas a ver. Cuando se agotan tus recursos. Por mucho que lo planifiques, por mucho que planees que algo en tu vida, una empresa que tomes y tú dices, bueno, planifiqué, tengo todo, hemos previsto todo, tenemos todo bien en las manos, todo bien calculado, todo se puede desvanecer. De repente vienen dificultades y los recursos se van a agotar, los vas a ver cómo desaparecen y de repente te vas a quedar sin recursos y sin haber terminado la empresa a la cual viniste a realizar. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 8 versículos 43 y 44, ahí vamos a ver. Porque las circunstancias en la vida te pueden sorprender y tu vida puede cambiar así de la noche a la mañana. Hay cosas que no se esperan, que vienen y de la noche a la mañana vienen circunstancias, vienen problemas, vienen situaciones que te toman por sorpresa y que tu vida cambia y cambia. Y ahí tú vas a ver que por muchos recursos que tengas no te van a ser suficientes para enfrentar situaciones en la vida. Y muchas veces te vas a ver sin recursos. Dice allí, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía
y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mira, esta mujer se le habían agotado los recursos. Se le había agotado todo cuanto tenía. Aunque este pasaje no habla mucho, en estos 2 versículos revela mucho, porque el que una persona tenga acceso a médicos significa que tiene una situación, un estrato social, no es que es una persona pobre que anda mendigando, no, ella tenía una posición social. El que haya gastado todos sus recursos es que ella poseía algún tipo de riqueza con la que podía cubrir doctores para ver si podía ser sanada. Durante 12 años, no estoy hablando de recursos para cubrir una semana en un mes, estoy hablando de recursos para cubrir 12 años. Pero llegó el momento que se acabaron los recursos. Y ella no pudo ser sanada. Se vio en una situación como se ven las personas cuando se quedan sin recursos y que no pueden solucionar un problema, una situación de que estaba en desespero. Pero se acercó al que tenía que acercarse e hizo lo que tenía que hacer. Su fe hizo que su vida cambiara de nuevo, pero ahora para bien. Cuando se acercó a Jesús y tocó su manto, entonces la que no tenía recursos pasó a ser una persona bendecida en recursos. ¿Por qué? Porque tuvo la sanidad. Aquella enfermedad la había dejado sin recursos. Ahora su vida daba otra vez un giro de 180 grados. Ya ella ahora, en adelante, era sana. Sana por Jesucristo. Estaba completamente sana. La sanidad opera primero en el plano espiritual y se manifiesta después en el plano natural. Por eso Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Es importante. Esta mujer tuvo que acudir a Jesús. En sus propias fuerzas ella no pudo solucionar aquello que realmente la hacía sufrir día a día. Aquello que la agotó, que la secó desde todo punto de vista. No podía. Sin embargo, en Jesús ella encontró la solución a sus problemas. Yo no sé cuáles son los problemas que tú tienes. Yo no sé con lo que te enfrentas día a día. Pero yo sí sé que si tú crees en Jesús y te acercas a Él, en Él tú tienes la solución de tus problemas. Ahora, cuando no sabes qué hacer, el hecho de que nosotros sepamos que hay un Dios y que conozcamos su voluntad, que conozcamos la Biblia, que la estudiamos mucho, muchas veces no sabemos qué hacer, porque muchas veces no sabemos cómo aplicar eso que nosotros hemos aprendido en nuestra vida. No sabemos qué hacer. En Jeremías 33, versículos 2 y 3, ahí dice, así ha dicho Jehová, justo Jehová, el Dios verdadero es el que ha dicho, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí cuando no sepas qué hacer. Tu Dios te dice, clama a mí cuando no sepas cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida. Cuando no sepas, cuando te sientas en una situación realmente que te sientas abrumado, confundido, a cualquiera nos pasa, somos humanos. Y no sepas entonces cómo actuar cuando venga la tentación, cuando venga la seducción, cuando venga y te sientas encerrado, porque a veces vienen problemas, vienen circunstancias e inmediatamente después viene la tentación. A veces pensamos que se abrió una puerta, wow, se abrió una puerta de bendición en los cielos y la puerta no la abrió Dios.
sino la abrió el diablo para arrastrarte a hacer aquello que Dios no quiere que tú hagas, para arrastrarte a hacer aquello que realmente no agrada a tu Dios y que no glorifica a tu Dios. Pero en la carne nosotros pensamos que toda puerta que se abre, que toda puerta de un negocio, de una prosperidad, que toda puerta que se abre la abre Dios. No toda puerta que se abre la abre Dios. Tienes que tener mucho cuidado con las puertas y con las oportunidades que vienen a tu vida, porque si te vienen justamente a apartarte de tu Dios, puedes estar completamente seguro de que esa puerta no la abrió Dios. Cuando no sepas qué hacer, cuando te sientas confundido, clama a tu Dios. Él mismo dice, clama a mí y yo te mostraré. Clama a mí. Ve a Él. Eso es lo más importante. No tomes decisiones por tu propia cuenta, sin primero contar con Él. En el Salmo 91, los versículos 1 y 2, ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo, habitar bajo la cobertura de la palabra de Dios que ha dado el mismo Dios, es habitar al abrigo del Altísimo, caminar en la voluntad de Dios, alinear nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es morar bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, pero ¿cuál es la actitud? La actitud que debe tener un hombre en todos estos momentos no es una actitud altiva, de que sí, yo clamo a Él y Él me da porque me tiene que dar porque yo creo en Él. No, eso no es así. O de que yo me acerco a Él y entonces me tiene que dar porque yo me acerqué o porque yo hablé. Tampoco es así. Es la actitud del corazón, ya lo dijimos antes, pero de un corazón que se humilla delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto lo dice David en el Salmo 51, después de haber cometido un gran pecado. Pero supo cómo regresar a su Dios, supo cómo pedir perdón y cómo alcanzar misericordia. Tu Dios, el Dios vivo y verdadero, es el que te levanta y es el que te hace marchar hacia adelante. Él es el que te guía, el que te protege. Él es el que, aunque tú seas pequeño, yo no sé cuál es la circunstancia que hay delante de tu vida, no sé cuál va a ser el obstáculo. Dijimos al principio que yo creo en los milagros, pero aunque tú seas pequeño y débil como un niño, que te veas así, enfrente a las circunstancias que tienes delante, este Dios va a hacer que tú venzas al gigante que tienes enfrente, como hizo que David venciera al gigante que tenía enfrente. Este Dios, si tú vas a Éxodo, vas a ver cuando estaba Moisés escuchando la voz del pueblo. Mira qué interesante pasaje. Dios da un comando, da un mandamiento de que el pueblo marche. Y el pueblo se detuvo delante de este gran obstáculo, de este gran mar. Y de repente Faraón lo alcanza y el pueblo está confundido. Dios mismo lo llevó hasta ahí. Y Moisés está tratando de convencer al pueblo. El Dios que lo sacó de Egipto, él mismo le va a dar la victoria. Él los va a bendecir, los va a proteger y Faraón nunca va a hacer más. Está hablando con el pueblo cuando de repente clama a Dios. Y la respuesta que recibe de Dios es: Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Levanta tu vara, extiende tus manos sobre las aguas y dile al pueblo que marchen. Ellos tenían un comando de Dios de marchar. Ellos no tenían un comando de Dios de detenerse. Es importante que como cristianos sepa que tenemos un comando de Jesús de marchar como un pueblo. Que tenemos un comando de Jesús de luchar en contra de las tinieblas. Que tenemos un comando de Jesús de predicar su palabra, de salvar las almas. Tenemos un comando de Jesús de avanzar.
Yo no sé cuál es el gigante que hay delante de ti y yo no sé cuál es el mar que está delante de ti, pero yo sí sé que hay un Dios todopoderoso que derrota a los gigantes y yo sí sé que hay un Dios todopoderoso que abre un mar, por muy embravecido que sea, y que permite que el pueblo marche como por tierra seca y que vaya y que cumpla el propósito para el cual ha sido destinado. Eso sí lo sé. Por lo tanto, sea cual sea la situación por la cual estás pasando en tu vida, que quizás te tiene parado, te tiene confundido, porque se han agotado tus fuerzas, porque se han agotado tus recursos, porque no sabes qué hacer. Justamente en ese momento, si te encuentras ahí, quiero que sepas que eres un candidato perfecto para clamar a Dios y para buscar su ayuda, para rendirte delante de Él, porque la única manera en la cual tú vas a poder permanecer firme y no rendirte y no tirar la toalla es si tú te rindes delante de tu Dios. Si te rindes delante de Jesús, delante de tu Dios, no te vas a rendir. Si te rindes delante de Jesús y te entregas a Él y entregas a Él tus cargas y pones en Él tus cargas y le pides ayuda en medio de la desesperanza, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, pues entonces Él te va a ayudar y te va a levantar como un campeón o como una campeona. Si te rindes delante de Él y pones delante de Él aquellas cosas que tú no puedes solucionar, Él le va a dar la solución. Él va a hacer que aquellas cosas que se levantan en tu vida como cosas imposibles sean posibles, porque Él es el Dios de lo imposible, el Dios que hace que aquellas cosas que son imposibles en tu vida, tú las puedes alcanzar y tú las puedas lograr. Si te rindes delante de Él, realmente te digo que no te rendirás. Te deseamos verdaderamente que tomes esta palabra y que la hagas parte de tu vida y que reconozcas que no hay otra solución de poder vencer en este camino y de poder alcanzar el propósito y las metas que Dios nos traza en este camino y de poder llegar al final de este camino si no es con Jesús. Solo con Él podremos alcanzar y podremos lograr todas aquellas cosas que Él nos enseña y que Él nos demanda. Te bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos el propósito de Dios en tu vida, bendecimos el llamado de Dios en tu vida y pedimos a Dios que active el propósito y el llamado de Dios en tu vida, que Él sea luz en tu camino y que sea lámpara para tus pies, que sea la fuerza, las nuevas fuerzas que vienen a tu vida cuando ya no tienes más, que sea tu consuelo en medio de la tribulación, que sea tu ayuda fuerte, tu ayudador, tu guardador en cada momento de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.